Jóvenes, sean bienvenidos a su programa Anclaje 619. Este viernes vamos a tocar un tema muy sensible para muchos jóvenes. Vamos a tocar el tema de la identidad en Dios. Cómo el Señor puede transformar una vida, cómo el Señor cambia las tinieblas en luz y da una esperanza para aquel que se siente desesperado, que siente que no tiene salida. Y vamos a poner bastante atención. Y esta noche tenemos un invitado especial, un amigo mío. Su nombre es Diego Melgar. Nos va a contar un poco de su testimonio, de cómo el Señor abre puertas cuando no las hay, de cómo el Señor transforma corazones, pensamientos. Y presentate un poquito, Diego. Bueno, pues mucho gusto a todos, buenas noches. Es un gusto para mí estar compartiendo aquí para todos ustedes. Espero que mi testimonio, bueno, nosotros manejamos algo muy importante en nuestra iglesia, que hay dos historias muy importantes hoy por hoy. Número 1, la de Jesús, y número 2, la de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia importante que contar, y espero que mi historia pueda cambiar tu historia y tu realidad. Y pues gracias por estar acá y pues por invitarme. Pues mira, Diego, es algo bien controversial, porque hoy en día las malas compañías o las malas influencias que hay sobre los jóvenes es muy, muy fuerte. También están pensando en, muchas veces el joven piensa lo peor, no va pensando algo que le lleve un bien para su vida, y como lo peor es lo más fácil, entonces de esa manera se involucra en eso. Pero contanos vos cómo fue tu historia, contanos un poco de qué pasó, cómo saliste, cómo lograste convertirte al Señor, de qué manera. Ok, pues fíjate que la verdad que mi historia empezó desde muy pequeño. Si no mal recuerdo, yo tenía 5 años. Vengo de una familia que se separó mi papá de mi mamá cuando yo nací. Lastimosamente, cuando yo nací, incluso un blooper de lo que pasó con mi vida, yo nací un 12 de diciembre, pero mi papá, cuando pasó lo que yo nací, él estaba preso cuando yo nací, entonces él me asentó hasta 2 meses después, pero siempre el mismo día. O sea, yo soy del 12 de febrero, pero del siguiente año. Entonces, bueno, todo empezó así, bien chivo, porque como que desde muy pequeño Dios empezó como a preparar a mi familia y a todo con lo que Él quería conmigo. Hasta hoy lo comprendimos 15, 20 años después de lo que pasó, porque igual yo venía pues de una familia así disfuncional. Mi papá pues cometió sus errores y lastimosamente pues se involucró en grupos que no tuvo que involucrarse, y lastimosamente yo de muy pequeño creí que mi historia iba a ser parecida a lo que él era o lo que él pertenecía, porque todo a mi alrededor me decía que yo eso iba a hacer. Es que el ejemplo, ¿verdad? Exacto, entonces mira, lo más loco de todo esto es de que en medio de todo eso siempre Dios estaba metiendo su mano. Me recuerdo muy bien que cuando yo tuve 7 años, mi mamá tuvo que irse para Estados Unidos y yo solo me quedé con mi abuelita, y eso fue como que lo más duro, ¿verdad? Porque la historia realmente de Dios conmigo empieza desde ahí, desde el no experimentar un amor paternal, desde experimentar la soledad. Son heridas infantiles que han quedado en mí desde muy pequeños, que hasta hoy grande sigo como que sanándolas, sigo como que manejándolas, porque no ha sido fácil. Entonces, hoy por hoy mi historia comenzó así, por todo lo que la gente pensaba de mi familia, por algo generacional. Aparentemente creían que yo también lo iba a heredar de la misma forma. Lastimosamente mi mamá, en las drogas, en el alcohol y en todo lo que estaba cuando yo estaba pequeño, pues tomó la decisión de irse para Estados Unidos y yo me quedé solo con mi abuela. Nos mudamos a un pueblito que se llama San Juan Opico, aquí en La Libertad, y yo me crié allá. A los 8 o 9 años me vi involucrado en la calle, como un niño que su historia era como que no tenía más nada que repetirse lo que mi papá y lo que mi mamá habían vivido. Mis familiares, era una constante repetición de que mi vida iba a ser igual a lo que mis padres habían La logrado. misma gente te impulsaba, te ejercía como presión para que vos imitaras esas actitudes. Ajá, y entonces como hoy esta generación es muy diferente a la que yo experimenté en los 90 y algo.
Entonces, cuando yo cumplí cierta edad, a los 9, 10 años, cuando ya me tocó madurar ciertas cosas, en la calle pues yo encontré lo que no había encontrado en casa, y yo creía que lo que yo obtenía en la calle era eso que me llenaba lo que yo sentía, y quizás en una parte esos vacíos que yo sentía de familia, de qué sé yo, de algo que me faltaba en mi corazón, lo encontraba ahí con las personas, pero con las personas incorrectas, y creo que de ahí como que se empezó a desatar en mi vida eso. Y así fue como comenzó mi historia, o sea, así fue como conocí también al Señor en medio de todo eso. Me empecé a involucrar pues con siempre esas malas compañías que no me llevaron a nada bueno, que siendo menor de edad, a los 12 años, pude experimentar que era que fuera en una patrulla, ¿verdad? Atrás, por cosas que quizás para mí eran insignificantes, pero realmente estaban pasando cosas muy malas en mi vida. Y pues mi abuela estaba sufriendo a consecuencia de eso. Mira, y toda esta gente que te impulsaba, ¿quiénes eran? ¿Eran familiares? ¿Eran amigos? ¿Y a dónde están? Porque es importante que muchos jóvenes dicen, ahorita están mis amigos, pero ¿y después? Es que eso fue lo complicado, fíjate que yo, a lo largo de esos 2-3 años, yo a los 13 conocí al Señor. Yo estudiaba en un colegio cristiano, y aún haciendo todo lo que andaba haciendo, yo siempre tenía como ese temor en mi corazón. Decía, pues quizás si Dios quiere algo conmigo, pero no. Y hay una alabanza bien chiva que se llama el himno de victoria, que ese era como que el lema de todos los devocionales del lugar donde yo asistía. Y por eso es bien importante los lugares donde nosotros nos formamos, porque ahí donde se sembró eso, vino a dar fruto que 5 o 10 años después, pero se sembró. Yo decidí bautizarme a los 13. En ese colegio que estudié. En ese colegio, aún andando metido en drogas, en el cigarro y todo, malas compañías y todo eso, pero yo decidí siempre bautizarme, ¿verdad? Aparentemente no sirvió para nada en ese momento, pero porque no lo tomé como en realidad debía de haberlo tomado, y seguí en lo mismo. A la edad de 15 años yo estaba involucrado ya en un par de cosas más, lo cual no es para mí un orgullo contarlo, pero sí hoy por hoy es esa historia que cargo, ¿verdad? Entonces a la edad de 15 años deciden mandarme para donde mis padrinos, fíjate. Mis padrinos de nacimiento vivían en Soyapango. Entonces, por decisión de mis abuelas, porque a todo eso ya mi abuela había salido para Estados Unidos y yo había quedado solo. Entonces, parte de la soledad me hacía encontrar cosas o de identidad, porque había perdido mi identidad. Esos amigos con los cuales yo estaba, al momento en el que yo tenía que salir de ahí de San Juan Opico, donde yo vivía, desaparecieron. Cuando policías llegaban a buscarme a mi casa, cuando la misma gente con la que yo estaba involucrada llegaban a buscarme a mi casa, que por qué me iba, que por qué dejaba todo tirado, ahí empecé a ver quiénes eran los que estaban y quiénes no. Lastimosamente, de los 10 o 12 que estaban conmigo, quizás ninguno fueron de los que se acercaron. Hoy por hoy me doy cuenta que solo hay vivo 2 y hay presos 3, y los demás pues ya no 10. No se supo nada de ellos, y pues yo. Y pues así fue como esa transición de mi vida, de venir de allá hasta Soyapango. Todos pensaron de que iba a ser peor, ¿verdad? Traerme de allá de Opico para Soyapango era como que venir a ponerme en bandeja de plata a un lugar. A un lugar, o sea que el lugar no nos determina como personas, pues, porque nosotros podemos ser luz en medio de la oscuridad, y eso es lo que hemos sido llamados. Es lo que el Señor espera de su pueblo cristiano, el llevar la luz a un lugar donde no hay nada. Exacto. Entonces no podemos decir que al llevarte a un lugar te condenaron a seguir delinquiendo o haciendo las cosas malas. Y fue todo lo contrario. No sé si ustedes se recuerdan, pero había unas personas que cuando Jesús aparecía no creían de que algo bueno podía salir de Belén, porque Belén era un lugar, o sea, que nada bueno salía de ahí. Y todos se asombraban porque Jesús, que decía ser el Mesías, o sea,
que a voces se decía que él era el Mesías, no podía salir nada bueno de ahí. El menosprecio. Ajá, el menosprecio. Entonces yo hoy por hoy, quizás mucha gente dice, ¿y qué bueno va a salir de Soyapango, de Apopa o qué sé yo, de mexicanos? Uh-huh. Entonces ahí es donde Dios interpone su mano y dice, bueno, yo tengo planes con vos. Al venir yo de San Juan Opico para Soyapango, estudio en un liceo cristiano de por ahí. Y pues ahí conozco al Señor de nuevo por medio de una novia que tuve. Fíjate, ella solamente tuve esa novia y ella me llevó a la iglesia y yo ahí reconcilié. Bueno, desde que yo reconcilié a los 16 años, ya en todo ese tiempo, empezó ya un proceso de transformación en mi vida. Pero mira, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús al momento de vos volver? Y sabes que estabas haciendo las cosas mal. Y el reencontrarte y que Jesús no te recriminó nada, sino que fue lo contrario, me contabas. Fíjate que hasta me pongo erizo por recordar ese momento. Yo estaba muy herido, men. Uh-huh. Esas heridas infantiles que venía cargando estaban tan penetradas en mí que yo creía que no servía para nada, pues que qué iba a hacer Dios conmigo si yo no era bueno para nada. Tenía sueños, pero no pensaba que los iba a lograr conseguir. Y para mí encontrarme con Jesús fue encontrarme con un Padre bueno, con un Padre que me recibió con sus brazos abiertos, incluso después de todo lo que yo había pasado. Yo había perdido mi identidad en Dios y había perdido también mi propósito. Cuando yo me bauticé, el pastor que me bautizó me dijo, yo veo que Dios te va a llevar a las naciones, me dijo. Yo me quedé, ¿para qué, verdad? ¿Qué va a querer hacer Dios con un Diego que de su familia nada por él? Entonces ahí empecé a ver cómo Jesús me vio como decir, bueno, ya estás aquí conmigo, entonces ya voy a hacer lo que yo siempre planeé hacer con vos. Y así fue como cambió la perspectiva de cómo yo veía a Dios, porque siempre vemos como un Dios alejado. No sé si te pasa que vos decís, no, quizás con Dios no puedo usar estas palabras, o no puedo llamarlo amigo, no puedo llamarlo papá, o qué sé yo, papachus, no sé cómo lo llaman ustedes, pero siempre hay algo así. Entonces yo me acostumbré a llamarlo así como que papito, mi papito, porque yo nunca tuve un papá. Y en él experimenté la paternidad, en él experimenté las segundas oportunidades. Y hoy por hoy, pues, te cuento ya resumiendo parte de lo que pasó, sí conocí las naciones. A los 18 años, mi regalo de 18 años fue ir a Israel a un tour. Y fue para mí la experiencia más increíble que tuve. He tenido la oportunidad de prepararme para hacer misiones en Brasil. Estuve por allá casi un mes en un proyecto que se llama 21 Project. Y ha sido increíble, ¿me entendés? Cuando Dios metió su mano en todo lo que mis planes estaban, Él ya tenía un plan dentro de ese plan que cambió todo. Es que ni tu plan lo sabías vos. Ni yo, ni nadie. No, o sea, vos pensaste que iba a ser algo de tu vida y algo malo. Exacto. Vos pensaste que destinado a la maldad. Exacto, y tuve la oportunidad, fíjate, a mis 20 años, de ir a conocer a mi papá de nuevo, porque yo desde que nací no lo conocí. O sea, yo solo tenía fotos, tenía recuerdos de quizás cómo era. Y él está pues pagando su condena por los errores que cometió. Pero yo dije, si el Señor, siendo Dios, siendo Jesús, me perdonó a mí, ¿yo por qué no voy a perdonar a mi papá? ¿Qué sentiste cuando lo viste? Fíjate que él estaba en cierto centro penitenciario de aquí del país, bueno, en una cárcel. Tuve la oportunidad de conocerlo a los 20 años. Y el verlo para mí de lejos, cuando yo lo vi de lejos, fíjate, fue bien loco, porque cuando vas entrando a ese lugar, bueno, te revisan y todo. Lo vi de lejos y él me reconoció desde lejos y salió corriendo hacia donde mí. Y cuando él salió corriendo para donde mí, lo que yo hice fue abrazarlo, porque él venía a mí a abrazarlo, es más pequeño que yo. Y me abrazó y empezamos a llorar los dos, y ahí comprendí que también Dios no le había importado quizás todo lo que él había pasado, lo que él está pagando. Para él también Dios es algo importante para él y para él también. Uh-huh. Y cuando yo lo vi, las únicas palabras que le dije fue: papá, yo te perdono. Y ahí como que me quité todo el peso que yo cargaba de lo que yo sentía en contra de él, porque yo creí que todos los errores que había cometido había sido a causa de él.
A él culpabas. Yo lo culpaba a él porque decía, si él no hubiese hecho esto, si él no... Entonces, toda la culpa era por él, y me había olvidado de que quien estaba actuando era yo. Sí. Y cuando lo vi fue decirle, papá, yo te perdono. Y ahora, hoy por hoy, desde ese día, bueno, ya tengo 7 años quizás de estar al pendiente de él. Yo soy quien está pendiente de sus medicinas, de todo lo que él necesite, de donde está, ¿verdad? Y para mí fue una gran bendición perdonarlo, experimentar el perdón, porque el perdón es bien chivo, cuando no tiene nada que ver perdonar a otorgar perdón, porque cuando vos otorgas el perdón es porque has sido perdonado, y eso es bien chivo, porque vaya, recuperé mi identidad, otorgué perdón, el Señor me perdonó, y como que todos los planes de Él se iban dando conforme a Él, como Él lo había soñado, y eso es lo más chivo de todo. Mira, es impresionante, ¿va? Porque muchas veces el resentimiento nos aleja de las personas. Aunque las personas hayan hecho mal y nos hayan hecho daño y todo lo que ha pasado, pero cuando nosotros sentimos el perdón de Dios, primeramente, es que podemos perdonar. Exacto. De lo contrario, humanamente, yo creo que, vos siendo mundano, digamos, sí. Y lo hubieras visto, yo creo que lo primero es el rechazo. Sí. El rechazo y el recriminarle que esto y esto y esto y esto, pero vemos que el Señor transforma los corazones. Y ahí es donde yo me di cuenta, fíjate, de que realmente había sido perdonado yo por el Señor, porque yo logré perdonarlo fácilmente. No fue difícil perdonarlo, así te lo digo, no fue difícil. Ni resentimiento. Ni nada, o sea, yo me sentía tan perdonado por el Señor que yo dije, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Si Él no me ha hecho nada. Quien cometió los errores fui yo, a causa de lo que yo creía que era, ¿verdad? Asumiste tú. Asumí, entonces eso fue lo más chivo de todo, men. Hoy por hoy pues sirvo en iglesia poesía, aprendí a tocar un instrumento, el bajo, toco la guitarra, men. Estoy en el grupo de misiones, soy parte de la fundación de la iglesia que se llama La Red, trabajamos en escuelas públicas. Mira, me contaste que fuiste a Brasil, ¿verdad? Fui a Brasil, men. De misionero. Hace poco fuimos a un viaje misionero a Nicaragua, y así como que poco a poco a las cosas han ido poniendo al orden que Dios tenía. ¿Y tus planes? Tus planes, o sea, los tuyos, fíjate, se movieron todos. Mis planes se cambiaron. Yo estaba estudiando para ingeniería industrial, men. Ajá. Llegué a 4º año de ingeniería industrial y yo pues ya no seguí por cosas de la vida, y hoy por hoy pues ya estoy en 3er año, pero de licenciatura en teología. No es nada de lo que estaba en mis planes, ¿me entendés? Pero es parte del plan de Dios también, y entendí de que sus planes son mejores, son perfectos, son buenos, y decidí decir, bueno, son tus planes, yo voy a hacer lo que vos digas que yo haga, y ahí está. No he dejado de soñar, no he dejado de depender de Él. Y mira, me llama la atención el sometimiento de tu voluntad a la voluntad de Él. Porque es difícil el domar a la carne y decir, no, yo no. Vamos a evangelizar, no, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque no quiero ir. Es bien yuca, fíjate, pero cuando experimentas lo que es estar solo o algo por el estilo, es cuando decís, no, esto sí vale la pena. Nosotros trabajamos mucho con personas en estado de abandono en el centro histórico, con niños en estado de abandono en islas y cosas así. Y eso es lo que hoy mueve mi corazón, y yo creo que ahí está ese fuego que no me deja cada día, porque tengo un llamado para eso, ¿me entiendes? Tengo un llamado para los jóvenes que no tienen oportunidades, para quizá hay alguien que nos está escuchando o viendo esa noche que piensa de que nadie da nada por él, pero al final de todo esto viene Jesús y te dice, es que yo estoy dando todo por vos, yo creo en vos, y eso es bien chivo, man. Mira, un mensaje para ese joven que se siente abandonado, ese joven que siente que su propósito no le haya salida, que muchas veces a consecuencia de las familiares, de las amistades. ¿Qué podrías decirle vos esta noche a ese joven que se siente desahuciado? Esa es la palabra, porque muchas veces no encontramos respuesta y decimos, el Señor me abandonó, ¿yo para qué voy a seguir en iglesias? ¿Y para qué voy a ir? Y si no veo respuesta. Y es lo que pasa en la vida del joven hoy en día, que sí, muchas veces al no ver las cosas instantáneas, porque estamos en una generación de que lo quieren rápido. Sí. Entonces, pero como no es el tiempo de nosotros, vos experimentaste eso. Sí, fíjate que lo único que yo puedo decirte hoy por hoy es Efesios 2:10.
Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Quiere decir de que Dios ya puso de antemano, Él ya preparó las cosas para que nosotros caminásemos en ellas. Dice la palabra que somos hechura suya, somos poesía de Dios, somos una obra de arte de Dios. Y si vos estás ahí pensando que estás solo, que no vas a poder perdonar a nadie, quizás que no tenés sentido tu vida o no tenés propósito, en la palabra de Dios dice que somos hechura de Dios y que Él ya preparó cosas de antemano para que nosotros caminásemos en ella. Y eso tiene un plan precioso y perfecto de parte de Dios, porque podemos, porque no esto no es humanismo, es decir, de que vos vas a poder, vos vas a luchar, no. Vamos a poder si Dios está ahí, si Dios está adelante de nuestros planes. Y yo creo que los jóvenes que experimentan hoy esto o van a tener esta palabra de Dios, recuerden siempre Efesios 2:10, nosotros somos hechura de Dios, que caminamos en buenas obras, que caminamos en el propósito que Dios destinó para nosotros. Y cuando aceptemos ese propósito, cuando aceptemos perfectamente lo que Él ha planeado para nosotros, ahí se va a completar la obra perfecta de Dios. Muy bien, Diego, ha servido de mucho esta plática. Siento que es un gran mensaje para los jóvenes, siento que da respuesta a muchos sentimientos que el joven puede sentirse y que vos lo lograste identificar en tu vida a temprana edad, y que sea un mensaje de esperanza. Sí. Eso es un mensaje de esperanza, que no estamos solos. Sí, de oportunidad, de esperanza, de amor, de perdón. Sí, lleva muchas cosas. Sí. Creo que terminamos este tiempo, pero de mucho valor, mucha importancia. Sí. Jóvenes, hemos finalizado un episodio más de Anclaje 619. No nos vamos sin antes recordarles que ya viene nuestro campamento el 18 y 19 de diciembre allá en Cerro Verde, en el lugar llamado El Bética. El costo de este campamento se lo va a estar dando su líder, dependiendo de qué iglesia nos estén viendo. Pregunten a los liderazgos, ya están con todo el conocimiento. Va a ser de una gran bendición, no se lo vayan a perder. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Acuérdense de ir bien abrigaditos, porque es un lugar bastante helado, es una aventura más, es salir de nuestra zona de confort, una manera diferente de buscar el nombre de Dios y saber que está en todas partes. Y esto fue Anclaje 619.